Programa de conversación, de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Dialogando de hoy sábado 8 del 2022. Con las disculpas del caso por el retraso, es que la conectividad es la primera vez que nos complica todo. Mil disculpas también a nuestros invitados que ya con anticipación están en sala de espera. Queremos recordarles que este año ha sido denominado como el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Para hacer un poquito de memoria e historia, desde diciembre de 1962 se pone nombre a los años y en 1963 la primera denominación estuvo relacionado al tema de la alfabetización en todo el territorio patrio. Dicho esto, les comentamos que tenemos dos destacados invitados. Está con nosotros en primer orden una eminencia de la salud pública, el doctor Eduardo Gotuso. Él es médico infectólogo. Con él vamos a hablar todo lo relacionado al COVID, a la variante Omicron. ¿Por qué debemos temer? ¿Cuáles son los signos, son los síntomas? ¿Qué tiene que ver la vacuna de refuerzo? Vamos a aprovechar de la presencia del destacado profesional de la salud precisamente para absolver todas las dudas que tenemos. Quiero recordarles que él es el profesor principal de medicina de la Universidad Cayetano Heredia, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Cayetano Heredia. Doctor, buenos días, bienvenido al programa Dialogando. Muchas gracias, Gladys, por estar en tu programa, y me da mucho gusto poder conversar, porque creo que las personas que estamos dedicados al control de las enfermedades infecciosas y salud pública debemos tener un contacto cercano con la propia comunidad para explicarles bien qué es esta pandemia y qué es lo mejor que podemos hacer para controlarla. Me da mucho gusto compartir contigo. El ministro de Salud particularmente informó de la presencia de Omicron como variante de la COVID que ya estaba predominando en Lima Metropolitana y en algunas regiones del país. Y ayer viernes ya ha precisado con un número inclusive de 332 nuevos casos de contagios con la variante Omicron. Sí, hay que sospechar que uno tiene el virus del COVID. Primero hablemos del virus de COVID, porque las variantes es como una parte dentro de esta pandemia. Es la misma pandemia que está cambiando algunas figuras que voy a pasar a explicar. Pero en general, cada vez que han aparecido estas variantes, algunas de ellas desaparecen rápido y otras se van aumentando, como apareció con Delta, que vino de la zona inglesa hacia América Latina, y en más o menos 3 meses el 80% de casos eran Delta. Delta tenía el inconveniente que producía un grave daño pulmonar severo y mucha gente falleció por esta complicación. Y después sigue apareciendo otras variantes, este Omicron que vino del África, llegó a Europa y de ahí ha saltado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se transmite muy fácil, porque es una enfermedad que lesiona más que todos los bronquios y por eso es que es muy fácil. A la hora de respirar en la nariz uno elimina una buena cantidad de este virus. Entonces la primera condición, que el Omicron se ha diseminado muy rápido. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente en 1 mes y medio el 90% eran Omicron, es decir, rápidamente invade y va desplazando a las otras. Ahora, los signos clínicos son muy parecidos para sospechar, porque lo importante es que si uno tiene fiebre con dolor de garganta o tiene molestias respiratorias que parecen gripe, esas personas inmediatamente tienen que usar mascarilla en su casa, ser aislados e ir a buscar
métodos diagnósticos o ir a consultar a médicos. Mire, hoy en día tenemos suerte que el año pasado no teníamos que... Sí, lo que yo le decía es que toda esta pandemia tiene que verse con la misma mirada. O sea, lo que cambia son el enemigo que ahora se llama Omicron, pero todos son virus, coronavirus. O sea, es la misma condición. Y entonces es importante que ahora tenemos métodos diagnósticos, pero supongamos que alguien tiene en la familia sospecha, esa persona tiene que estar aislado. De todas maneras, usar mascarilla, y todos en la casa deben usar mascarilla, ventilar bien los cuartos, abrir de preferencia las ventanas, etcétera, de tal manera que uno no contagie a otro miembro de la familia mientras está en estudio. Y eso es importante que recuerden. Ahora, ¿qué es esto de las variantes? Mire, los virus se reproducen, es como una fábrica, ¿no? O sea, sale exactamente la copia. Es como que ustedes hacen pan y todos los panes van a ser igualitos. Pero resulta que alguno no es igual que el anterior. No es igual, es un poquito diferente. Y esa poquito diferencia se va separando. Como ustedes han visto cómo se fabrican las gaseosas, que alguien está revisando y la que es anormal la van sacando. La naturaleza hace lo mismo, saca estas variantes y van desapareciendo. Lamentablemente algunas de estas variantes son muy fuertes y entonces comienzan a producir nuevos problemas. Y esos nuevos problemas es que transmiten más y que producen más condición de, aunque uno esté con buenas defensas. Por ejemplo, nosotros estudiamos casi 8.000 mineros que tuvieron el primer virus, el del año 2020. Cuando lo seguimos por 9 meses, ninguno se había vuelto a infectar una vez que tuvieron COVID. O sea, el tener COVID los protegió para volver a contagiarse. Sin embargo, hoy en día, esa defensa, porque yo tuve COVID, no me sirve tanto como me servía hace un año. Y entonces uno sí se puede infectar. Entonces, por eso es que nosotros decimos, hay que mirar toda la pandemia e irse cuidando. El uso de mascarillas sigue siendo el mejor parámetro de defensa para no contagiarse. Nada es perfecto, ni las vacunas, ni las pruebas, ni las mascarillas. Entonces hay que juntar todo para que cada vez haya menos dificultad. Doctor, esta variante Omicron como que se asocia de que el refuerzo de la tercera dosis va a evitar que tengas esta variante. ¿Es exactamente así o como usted lo está reiterando, de que tenemos que tener cierto cuidado y tener las condiciones y la seguridad de protección personal? Mira, las vacunas, como dije, no son perfectas, son muy buenas, que se ha visto en el Perú como cuando comenzamos a vacunar a más gente, por ejemplo, hoy en día en el Perú casi el 90% de personas mayores de 60 años están vacunados con 2 dosis. Eso significa, el impacto es que esos pacientes ya dejaron de morirse, ya dejaron de estar hospitalizados. Entonces, la primera consideración es que las vacunas han servido de manera notable para reducir la mortalidad en los diabéticos, en los hipertensos, en las personas mayores de 60 años. Eso es muy claro en todo el mundo y en el Perú con más razón. Segunda cosa, cuando uno tiene estas vacunas, reduce la posibilidad de contagiarse, pero uno todavía se puede contagiar, ¿de acuerdo? Y cuando uno se contagia, el vacunado felizmente hace una forma clínica muy leve. Yo te digo que he visto numerosas personas este último mes, desde mediados de diciembre a ahora, y hasta ahora no hemos hospitalizado a ningún paciente, porque los pacientes están vacunados. O sea, el paciente que está bien vacunado hace un curso clínico muy similar, pero tiene 2 ventajas. Primero, que el virus se elimina rápido de la nariz y por lo tanto ya no esperamos 14 días, sino solamente 10 días para ponerlo de alta, lo cual es una ventaja. Y eso yo creo que es importante, porque son 4 días que uno puede salir a trabajar y puede hacer más cosas, etc. Así que eso es un punto muy claro.
Y, y en segundo lugar, uno contagia menos días. O sea, si yo estoy vacunado no voy a tener formas graves, no, y si contagio menos días, y en segundo lugar mi virus va a desaparecer rápido de mi nariz y de mis bronquios. Entonces es una ventaja enorme. Ahora, la tercera dosis o este refuerzo, ¿por qué se puso? Porque había información de que todas las personas de alto riesgo, llamemos personas mayores de 60 años, personas especialmente mayores de 70, que tengan diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, secuelas de tuberculosis, lesiones pulmonares crónicas como fibrosis pulmonar, etcétera, ellos no van tan bien. Los pacientes que están en diálisis, los pacientes que están en quimioterapia porque tienen cáncer, tenemos que dar un refuerzo. Y ese refuerzo ha sido muy bueno porque la tasa de fallecidos con ese grupo es especialmente pequeñísimo. Todavía hay pacientes que pueden fallecer, pero no tienen nada que ver con las cifras que manejamos hace 6 meses. Por lo tanto, cualquier persona, o sea, si estamos pensando el papá, el abuelito, la abuelita, tiene que recibir tercera dosis, y la respuesta es sí. Y eso es importante. Los más jóvenes lo que tienen que hacer temporalmente mientras seguimos vacunando es cuidarse para, si hacemos fiestas de Año Nuevo y hacemos fiestas y hacemos reuniones en sitios cerrados, lo único que vamos a hacer es diseminar a todos. Como son jóvenes, no se van a ir muy mal, pero sus padres y sus abuelos van a terminar en los hospitales. Y eso es importante que los jóvenes entiendan que deben tener responsabilidad social y familiar. Muy importante. También me preguntan respecto a la vacuna de influenza o neumococo. ¿Estas vacunas de todas maneras ayudan especialmente a la población de la tercera edad? Ayuda muchísimo y te voy a decir varias razones. La neumonía es una de las 2 causas de muerte en personas de la tercera edad. No estoy hablando de la pandemia, sino estoy hablando en los días normales. Neumonía es una condición grave cuando una persona les da después de los 60 años. Segunda condición, influenza ocurre cada año. Por ejemplo, nosotros sabemos que comienza en la zona de la Amazonía, como pasó en Iquitos, después se va a Piura y Tumbes y después comienza a terminar en Ancash, en Lima y termina en Puno y en Cusco. Cuando eso viene, las personas de la tercera edad también van mal, porque esta es una enfermedad respiratoria que también te puede llevar a un respirador y te puede matar. Entonces, influenza está indicado claramente en personas de mayor riesgo, o sea, de 60 años para arriba, o niños menores de 5 años. Ahí es donde están los fallecidos. Cuando tú ves la historia de influenza ocurre eso. Y entonces, influenza tenemos que tener una vacuna cada año. Estas vacunas son felizmente gratuitas. El Ministerio de Salud y el Seguro Social las dan gratuitas para esa población. Si una persona es muy obesa, muy gordito, y no tiene 60 años, también debe vacunarse, porque tú te has dado cuenta que algunos jóvenes fallecen porque tienen mucha área corporal. Eso le lesiona el pulmón. Entonces, yo te diría que es muy útil que uno se ponga vacunas para neumococo cada 5 años y se ponga influenza una vez al año. Que te puedes poner juntos, te lo puedes poner juntos y por supuesto que sí. Déjame contarte la historia de la gripe española de hace 100 años. En la gripe española hubo 3 ondas. La primera fue pequeña, la segunda fue muy grande y la tercera volvió a ser pequeña. Pero el 30% que les dio esa influenza fallecieron por neumonía, por neumococo. Entonces, es importante que nuestra población se proteja usando estas vacunas. Y estas vacunas son muy útiles para reducir. No hay vacunas del 100%. Las vacunas del 100%, ¿sabe cuáles son? Las de polio, las de hepatitis, las de fiebre amarilla. Pero el resto no son tan buenas porque son muchos gérmenes.
O sea, neumococo, hay muchos neumococos, entonces en la vacuna hay 9 contra los más importantes. Entonces, de nuevo, quiero insistir en que las vacunas son hoy en día el mejor instrumento. Yo he tenido, desde estudiante, he visto pacientes con difteria, he visto pacientes con polio. Hoy en día no hay en el Perú polio hace 40 años. ¿Por qué? Porque vacunamos a todos los peruanos. No hay difteria en el Perú hace 20 años. ¿Por qué? Porque vacunamos a los niños contra difteria. Entonces, hay enfermedades que las podemos desaparecer. Entonces, yo recomiendo, Gladys, que promovamos el uso de estas vacunas, especialmente en estas poblaciones que se pueden fallecer. Porque si a un muchacho de 20 años le da neumonía, no va a pasar nada, le va a pasar rápido. Pero a su padre que tiene 60 años sí le puede dar una condición grave y terminar hospitalizado. Muchas gracias, doctor. Mire qué importante esta, esa indicación. He ido recibiendo muchas preguntas e incidían respecto a estas dos vacunas. Y bien, entonces los que nos siguen ya tienen la respuesta del doctor especialista. Doctor, han habido muchos personajes en el mundo antivacunas y seguramente en el Perú también, quienes hemos trabajado en el sector salud, hemos tenido que lidiar precisamente con la contracampaña, ¿no?, de los antivacunas, y ellos están falleciendo. O sea, hay muchos antivacunas están perdiendo la vida. Entonces, todavía hay pobladores que se resisten a la vacuna. En este quizás diagnóstico desde la perspectiva de la salud pública y desde la infraestructura, ¿cómo vemos ese primer nivel que se debe sí o sí reforzar, dotar de profesionales, de mayor número de profesionales, de mayor infraestructura? Porque recordemos, la COVID nos sorprendió y todos los pacientes abarrotaron el último nivel, los hospitales grandes. ¿Qué debemos reflexionar respecto a la realidad sanitaria en nuestro país? Me alegra mucho, Gladys, que traigas eso, porque yo vengo hace años peleando por ese punto. Mira, cuando tú vas a un hospital terciario y pides una cita, te dicen venga dentro de 2 meses, ¿no? O sea, los especialistas te dan cita para 2 meses, pero tú dices, yo necesito ver mañana a un especialista. No tiene. Entonces, hay una demora porque abarrotas el tercer nivel. Pero si tú ves a un especialista y tú haces tus análisis, tus cosas, y lo quieres volver a ver, no, tienes que volver a llamar y te va a dar una cita muy larga. Si tú tienes una atención primaria de calidad, entonces tú vas a tu médico de tu barrio. Él te conoce, sabe quién eres, y entonces sabe si estás vacunada, si tienes hijos, toda tu historia la tiene él. Y entonces él te dice, mira, Gladys, vamos a hacer tal cosa. Y ven pasado mañana. Y pasado mañana lo vas a encontrar al doctor ahí. ¿Te das cuenta? O sea, la atención primaria es fundamental. Y hay que fortalecerla, como dices tú, con buenos niveles de médicos, enfermeras, pequeñas pruebas de análisis comunes, una buena red de referencia. Eso hay que fortalecer. Mira, si el gran error de América Latina, ¿sabes cuál ha sido? Entre otras cosas, que se cerró la atención primaria y confiamos en hospitales terciarios que por supuesto en el segundo mes estaban llenos y ya la gente no podía ir y tenía miedo ir. Y entonces hoy día hacemos diagnóstico tarde de cáncer, hacemos diagnóstico tarde de diabetes, hacemos diagnóstico tarde de SIDA o de tuberculosis, porque no le damos la opción de que la persona vaya a consultar, que las mujeres se hagan su Papa Nicolau, que se hagan su evaluación de cáncer de mama, que los niños sigan recibiendo sus vacunas normales. Todo eso tiene que ser permanente, haya pandemia o no haya pandemia. O sea, la pandemia se maneja en una parte y en la otra parte se maneja el mundo no COVID o no pandemia. Entonces, muy importante lo que tú mencionas. Hay que fortalecer incluso las universidades. Tiene que enseñar a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos de laboratorio a trabajar en el nivel primario. Así que yo te diría que la defensa del nivel primario, porque además tú tienes pues el médico, ya sabes que el doctor tal o la doctora tal está ahí, que la pediatra, la doctora
va a ver a tus hijos. Entonces ya tú tienes identidad con ellos. Tú puedes volver a preguntarle, y si no estoy seguro, mañana regreso, doctor, mire, no me ha ido bien, estoy peor, me duele tal. Pero tú eso no lo puedes hacer en un hospital terciario. Imposible hacer eso. Entonces, el nivel primario, en plena pandemia, tiene que ser hoy en día básico, pero en la vida normal de nosotros tiene que ser fundamental. Y me alegra mucho que traigas este punto, porque creo que el Perú tiene que sacar lecciones de esta pandemia. Y una de las lecciones es que tenemos que fortalecer la atención primaria, hay que capacitar. Por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, ustedes aprenden medicina en hospitales de tercer nivel, pero no saben lo que pasa en el primer nivel. Cuando viene un niño que dice que tiene tos, o viene una chica que dice que tiene dolor de cabeza, o tiene una persona por cualquier consulta, los médicos y las enfermeras no se han acostumbrado, no han sido entrenadas para eso, y tienen que entrenarse en el nivel primario. Ojalá la situación de salud mejore, y eso depende de los decisores políticos. No hay forma de que las iniciativas como usted, doctor Gotuso, por su experiencia a estos importantes cargos, a veces son voces que no son escuchados por los que tienen que decidir desde la parte presupuestal, desde que un ministro asuma como suyo ese pedido, que es la voz de todos los peruanos, porque tenemos derecho a una atención de calidad. Ojalá, esperemos que mejoren en los tiempos, doctor. No quería dejar de preguntar, doctor, ya para ir cerrando esta importante entrevista, respecto a la jefatura de enfermedades infecciosas y tropicales. ¿Cómo va esto? Sabemos que todo el tema COVID ha invadido temáticamente abordando, pero y se ha ido dejando de lado algunas especialidades. ¿Cómo se va manejando también este tema que no deja de ser importante, doctor? Mira, tienes que mirar que sorprendentemente en los hospitales generales del Perú todavía no hay plazas para médicos especialistas en enfermedades infecciosas y tropicales, por ejemplo. Y entonces tienen que abrirse esas plazas, pero hay muchas especialidades que deben fortalecerse. O sea, yo primero pondría... tú sabes que hay una deuda de especialistas de casi 10.000 especialistas de todas las especialidades faltan en el Perú. Y entonces no solamente especialistas en enfermedades infecciosas, de todo, cuidados intensivos, anestesiólogos, cirujanos, etcétera. Entonces, es bien importante que haya un plan. Lamentablemente, la segunda lección que hay en esta pandemia es que los gobernantes no miran hacia las instituciones que los deben asesorar. Las decisiones políticas que están tomando están basadas en opiniones de personas que no están entrenadas. Entonces, por eso es que no hay una participación comunitaria. Las universidades, las academias, los clubes deportivos, las iglesias, todos deberíamos trabajar juntos y sentarnos a hacer un plan de mejorar la vida de los peruanos. No es una decisión solamente de un grupo. Y en segundo lugar, en las regiones deben saber que hay un presupuesto de salud y que ese presupuesto se tiene que gastar. No es posible que en plena pandemia la mitad de los gobernantes solamente hayan gastado la mitad. Es decir, se quejan de que falta esto, ya no depende del Ministerio de Salud de Lima, depende de organizarse en cada región. Y entonces los políticos inteligentes tienen que buscar una asesoría. Yo nunca me voy a olvidar lo que hizo Frejolito, nuestro alcalde de Lima. ¿Sabes quién era su mano derecha? Un médico del PPC, entre comillas, de sus enemigos. Ese era el hombre, porque dijo, este es el que más sabe, y con él trabajaban juntos, un hombre de izquierda con un hombre de derecha. Ese es el modelo, porque los dos querían dar beneficio. O sea, yo no voy a discutir con una persona porque es azul o es blanca o es negro, eso no, sino en qué nos ponemos de acuerdo. Y en las regiones como Ancash, donde está tu programa, la región tiene un sector salud que tiene un presupuesto y que eso lo tienen que organizar con la comunidad, no solamente con los políticos.
Los políticos, ¿qué saben de salud? Es decir, un hombre que entra a ser alcalde o que entra a ser gobernante no tiene ni idea de salud y no tiene por qué tenerla. Es decir, ni es un experto en aguas, ni es un experto en clima, ni es un experto en agricultura. Para eso busca sus expertos que lo ayuden y para eso busca las instituciones que lo ayuden. Y entonces ojalá que esto que tú me has preguntado sea la lección segunda, que los políticos tienen que rodearse de personas que le den el mejor consejo, no el consejo político, el consejo técnico, para que hagan bien las cosas. Doctor, ¿qué podemos hablar de una región? Amo muchísimo mi región, donde los presidentes regionales están en la cárcel precisamente porque no hicieron bien las cosas. Entonces, es una gran preocupación para todos los ancayinos y una vergüenza, ¿no? Porque hay gente proba, inteligente y muy buena que trabaja a favor del desarrollo de nuestra región. Agradecerle por su tiempo. Sé que usted luego tiene una importante reunión de trabajo. Finalmente, pedirle, por favor, un llamado de atención a los jóvenes, no sé, mayor responsabilidad, a seguir asumiendo compromiso y responsabilidad para prevenir esta variante que es parte también de la COVID-19. Muchas gracias. Te voy a decir un par de comentarios. Cuando uno tiene 15, 18 años, uno quiere hacer mejor cosas por la vida, por su colegio, por su universidad, por su club de deportes, por sí mismo. Y los jóvenes son soñadores. En este momento el sueño del Perú es que la gente se vacune y no se contagie. Y entonces todos debemos empujar para el mismo nivel. Es como cuando hay un camión parado. Tú solo no lo puedes empujar. Hay que venir mucha gente a empujar y ayudar. Eso tenemos que hacer entre todos. Y los jóvenes tienen que recordar que es cierto que ellos pasan una infección muy leve, pero sus padres y sus abuelos pueden terminar en cuidados intensivos, pueden terminar con un COVID grave. Y lo más notable es que después los que sobreviven lamentablemente terminan con lesiones en los pulmones, en la tráquea, se vuelven discapacitados, no pueden trabajar normal. Los sueños de los abuelos y de los padres se ven truncados. Los padres pierden su economía porque se enferman. La gente pierde sus negocios porque hay muchos enfermos y tienen que cerrar los artesanos, los hoteles, los taxistas, los panaderos, las señoras que tienen sus centros de peinados, los gimnasios. Todo eso se cierra. Incluso hoy en día el deporte, hasta los equipos de fútbol no pueden jugar porque se están enfermando. Entonces tenemos que tener una mirada de sociedad. Y yo les pido a todos que hay 3 condiciones importantes: promover la vacunación, promover los refuerzos a la población que se requiere y seguir cuidándose usando mascarillas. Hagan esas consideraciones, trabajen en grupo, apoyen a todas las personas y vamos a salir adelante entre todos. Creo que el Perú se merece que hagamos el esfuerzo para poder ir reduciendo el impacto de esta pandemia. Muchas gracias, Gladys, por permitirme estar contigo, haber dialogado, haber promovido este contacto que siempre es necesario. Yo te agradezco que me permitas expresar mi voz de colaboración con ustedes, porque necesitamos que la comunidad participe, la sociedad civil tiene que estar presente, las iglesias, los clubes. Yo soy muy aficionado a los deportes y creo que los deportes tienen que seguir adelante y las iglesias tienen, siempre que ha habido pandemias, todas las iglesias son las que han ayudado, ayudan siempre, y los clubes deportivos y las universidades, etcétera, y los políticos tienen que alinearse, no ser pues personas que sacan provecho de una pandemia. Aquí no hay provecho. Aquí lo que hay es un objetivo claro: reducir la pandemia en el Perú. Muchas gracias, Gladys, por tu programa, por el tiempo. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo. Muchas gracias. Desde Huaraz, Percy Rojas, haciendo todo lo posible. Esto es el tema de la conectividad, pero
la responsabilidad y lo hacemos con mucho cariño y corazón. Reiterar nuestro agradecimiento a la Gerencia General de Cable Andino Canal 3 por permitirnos también este año continuar con Dialogando. Y desde Lima, Perú, Gladys Olorte, Berta Díaz, en la coordinación de producción, y Mari López. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Dialogando.